Bueno, pues eso, que como os decía, vamos a comenzar el sistema de planos acotados. Dentro de los que hemos estado viendo, hemos hecho ya un repaso, ¿vale? Pero ahora vamos a empezar este segundo bloque, que va a ser muy importante para nosotros porque vamos a trabajar con él toda una parte de las cosas que solemos hacer con planos de ingeniería. Entonces, lo que hemos estado viendo todo el rato es que nosotros tenemos aquí un mundo real que está en 3 dimensiones y de momento en el ámbito en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, ambiental, por decirlo de alguna manera, en este sector ambiental, de momento estamos trabajando todavía bastante con planos de papel. Entonces, tenemos que representar este mundo de 3 dimensiones en un formato que tiene 2 dimensiones. Para ello, habíamos visto, fundamentalmente hasta ahora, que es el recorrido que hemos estado haciendo, que tenemos la posibilidad de muchas vistas que están en verdadera magnitud las cosas que están proyectadas según una determinada dirección, y entonces al eliminar una de esas direcciones del espacio, vamos obteniendo cada una de las vistas planas, planta alzado y vista lateral. Esto es el sistema diédrico. Y luego, por otra parte, tenemos vistas deformadas, que son lo que son las perspectivas, que tienen la gran ventaja de que en una sola vista nos dan toda la información, por lo tanto son más intuitivas, las vemos más rápidamente, las tenemos como más, son más amigables para la comprensión, pero luego para la medición y para la interpretación detallada, pues son más complicadas. No se puede medir como uno quiere y es complicado porque existe deformación. Nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer es utilizar un sistema especial que se llama sistema de planos acotados, que para introduciroslo vamos a partir del sistema multivista diédrico. En este sistema, según donde tuviéramos el punto de vista, íbamos obteniendo una de las vistas, ¿no? Pero quitábamos una dimensión. Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a hacer en el sistema de planos acotados. Vamos a utilizar como vista lo que sería la vista en planta, ¿vale? Y solamente vamos a utilizar esa vista, es decir, es un sistema univista, solo tenemos lo que sería la vista en planta. Quitamos el alzado y quitamos la vista lateral. ¿Qué pasa entonces con la dimensión que hemos eliminado? ¿Qué pasa con la dimensión que nos hemos comido, que sería esta, que serían altitudes, serían las cotas, las altitudes? Pues son precisamente las que se sustituyen por un número. Es decir, si yo tengo aquí esta montañita, ¿qué hago en el sistema de planos acotados? Hago pasar planos paralelos, ¿de acuerdo?, a unas determinadas distancias y luego proyecto esas intersecciones sobre un plano. ¿Qué obtengo? Un plano, en este caso por curvas de nivel, en el que cada curva tiene una etiqueta que se corresponde con la cota, es decir, la altitud a la que está esa curva, ¿de acuerdo? Entonces, esa dimensión que eliminamos, solamente tenemos la planta y hemos eliminado la dimensión de las zetas, esa dimensión que eliminamos la sustituimos por un número, ¿de acuerdo? Bien, normalmente se utiliza, este sistema se puede utilizar para bastantes cosas, se utiliza para varias cosas, pero en general se utiliza muchísimo para terrenos, para representar el terreno, el territorio. Y básicamente yo creo que vosotros lo utilizaréis para eso y para la representación de algunos otros fenómenos. También será común que lo uséis en vuestro ámbito profesional de aplicación. Aquí tenéis una visualización de una maqueta para que veáis de una manera un poco más visual lo que sería la representación de este sistema de planos acotados. Es decir, decido una determinada distancia vertical a la cual voy a ir cortando y veis cómo hemos hecho con la maqueta, las pequeñas planchas estas de madera, pues vamos recortando lo que serían las curvas de nivel. Al final es el borde este de la curva de nivel lo que me da el perfil o me da la representación de esa superficie del terreno, ¿de acuerdo? Nosotros estamos representando, como veis, el terreno, por ejemplo, este terreno lo podríamos estar representando con esas curvas de nivel. ¿Qué ocurre? Que esas curvas de nivel en el terreno no están representadas.
Es decir, nosotros visualizamos el terreno, pero no visualizamos las curvas de nivel. O sea que lo que tenemos que hacer es tenemos que acostumbrarnos, tenemos que utilizar mucho el sistema por curvas de nivel para acostumbrarnos a ver un plano por curvas de nivel e imaginarnos un terreno como este. Hay otros elementos, como por ejemplo podría ser este camino o una valla o algún otro elemento lineal que sí que vamos a poder tener representados en el plano y van a tener una equivalencia con el terreno. Esto nos va a ayudar a veces y a veces nos va a confundir, ¿vale? Pero en general sí que estos elementos sí que pueden estar representados en el plano, podemos verlos y representados en el plano también los podemos ver, pero no las curvas de nivel. Nos las vamos a tener que imaginar constantemente. El sistema de planos acotados lo que hace, por ejemplo, es, como digo, se utiliza mucho para terrenos. Si tenemos la longitud y la latitud y en este eje la altura o la altitud, pues lo que tenemos aquí representado es una geografía, es una parte del territorio, una parte territorial. Pero podemos utilizar este mismo sistema, de hecho se utiliza mucho y yo creo que vosotros lo vais a utilizar mucho en este sentido para representar otros fenómenos. Por ejemplo, el grado de contaminación de un suelo por metales pesados, por ejemplo. Entonces, si yo aquí lo que tengo es longitud, latitud u otras variables, pero que me estén dando, digamos, la X y la Y del terreno, pero aquí en lugar de las altitudes de las cotas, lo que tengo es otra variable, estoy utilizándolo para medir la contaminación en metales pesados que hay en ese territorio, pues se me va a generar un plano por curvas de nivel, que es el que tenéis proyectado aquí abajo, pero que se corresponde en un ordenador, por ejemplo, que se hace en este tipo de superficies muy fácilmente en un sistema GIS, que no tenemos tiempo, por desgracia, de momento para verlo en esta asignatura, pero a lo mejor algo veis en alguna otra asignatura, yo espero que sí, que lo veáis. Entonces, generamos esta superficie, que es una superficie, digamos, interpolada, es decir, es una superficie en la cual para cada punto del territorio yo tengo un determinado valor de esa concentración de metales pesados. Entonces, me está diciendo que en esta zona de aquí tengo muchísima concentración y en estos hoyos, en estas pozas que se me generan aquí, en estas azules, pues tengo muy poca concentración y en el resto de la superficie pues tengo una concentración media, ¿de acuerdo? Entonces, esta representación, primero, estas superficies que se hacen en ordenador, esto está a la orden del día, esto se está utilizando muchísimo en cualquier tipo de tratamiento ambiental, tanto de suelos como de aguas, de aire también. Son unas representaciones geográficas que tienen que ver con las coordenadas geográficas del espacio donde estemos trabajando y en vez de la variable altura, que nos representaría lo que es esa geografía o esa forma territorial, ponemos la variable que queramos. Y entonces lo que obtenemos es una superficie de variación de esa variable. ¿Estáis acostumbrados también, yo me imagino, mucho a ver, por ejemplo, este tipo de representación para los mapas climáticos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una representación típica de las zonas de anticiclón, que son altas presiones, y las zonas de borrasca, que son bajas presiones. La curva de nivel acotada me está dando en esa parte del territorio qué presión tengo. Sobre toda esta curva de nivel que tengo aquí, pues tengo una presión de 1016. Si me desplazo hacia la borrasca, esto va cambiando, va bajando la presión y cerca del ojo de la borrasca veis que tengo ya 986 de presión, es decir, ha bajado, y si me desplazo hacia el anticiclón, pues la presión va subiendo. Este tipo de representación pues es exactamente igual que lo que sería en el terreno, pero en vez de el terreno, pues es de las presiones atmosféricas que tenemos y estáis muy acostumbrados a verlas, ¿de acuerdo?
Este tipo de representación está, como os digo, pues puede volver a ser exactamente geográfica, pero podría ser también de cualquier otra variable. Pues aquí utilizamos, por ejemplo, colores, ¿no? En vez de utilizar las curvas de nivel, estamos utilizando colores para representar las zonas más altas y las zonas más bajas. Y entonces aquí pues se ven muy bien algunos elementos que vamos a tener que resaltar en nuestros planos por curvas de nivel y que tenéis que empezar a conocer, como son, por ejemplo, las divisorias. Esto de aquí es una divisoria, es decir, es una parte alta convexa que divide las aguas según esa línea, hacia un lado, hacia otro. Y esto que tenemos aquí, que se ve muy bien en esta representación, y estas pequeñitas que tenemos aquí, pues son vaguadas, es decir, es una zona cóncava donde se acumulan pues, lo que son las aguas, ¿no? Bien, cuando pasamos de eso, esto que teníamos aquí, que sería la representación, digamos, del mundo real, a esto, que sería nuestra representación por curvas de nivel, tenemos que hacer un esfuerzo mental para representarlo. Vosotros no vais a hacer en este curso, tenemos que tener en cuenta de una manera muy importante que vosotros en este curso no vais a hacer este tipo de representaciones. No vamos a trabajar con superficies en 3D en AutoCAD. Se nos acabó en la parte pasada trabajar en 3D. Vamos a trabajar exclusivamente en 2D. Es decir, que vais a tener que iros acostumbrando a tener una representación, aunque sea en el modelo de AutoCAD, en 2D con este tipo de representación, con curvas de nivel, y tenéis que imaginar, cuando veáis esto, tenéis que imaginar esto de aquí. ¿De acuerdo? Porque no lo vamos a tener a la vista en ningún momento. Entonces, esto que tenemos aquí es una representación por curvas de nivel que, como os digo, nos permite imaginarnos la otra visión que tenemos en 3D. ¿Podemos hacerlo con esta representación que tenéis aquí ante vuestros ojos? Sí, ¿no? Sí podemos. ¿Quién ha contestado? Yo, Eh, Ángel. Ángel, muy bien, Ángel. Pues Ángel, dime, por ejemplo, dónde hay una parte que sea un pico y dónde hay una parte que sea una vaguada, un hondo. Pues la parte marrón, todo eso es picos y cuanto más verde o azul, más vaguada. ¿Y eso por qué lo sabes? Porque hay como círculos internos, que eso es picos, ¿no? Sí, no, no es verdad. ¿Son picos o son hoyos? Tú te has dejado aquí guiar por los colores. Y efectivamente, normalmente se utiliza este tipo de color así, es decir, cuanto más marrones, más oscuros o más rojos son más altos, cuanto más verdes, más azules, pues son más bajos. Pero eso es una cosa, eso es un convenio que no tiene por qué ser cierto y que no tiene por qué ser así en general. Entonces, tú ahora mismo estás imaginándote eso y además porque yo te he engañado, ¿no? Te he puesto una trampa porque te estoy comparando todo el rato eso con esto. Entonces tú aquí sí lo estás viendo. Aquí sí estás viendo porque estás viendo el volumen en 3D. Entonces el pico rojo o marrón oscuro es alto y lo verde o azul es bajo, está claro. Pero esta representación, si yo te la doy sola, si yo te la doy sola, pues tú te estás guiando por el color, pero como te digo, el color aquí en este caso no es obligatorio de nada, no hay una obligación de poner un determinado color en función de la cota. Entonces, si yo te quito esa leyenda de colores y los colores altos pueden ser también perfectamente azules o verdes, ¿me dices, por favor, cómo tú obtienes aquí la información que necesitas para saber lo que es alto o bajo? Ángel, Dime. que cómo lo sabes, porque tú te estabas imaginando que esto de aquí, por ejemplo,
¿vale? Era un hoyito, ¿no? Yo aquí tengo hecho un hoyo, un hoyito, aquí, este es más profundo y a medida que me voy yendo por aquí más hacia afuera, voy subiendo, ¿de acuerdo? De manera que si yo echara, por ejemplo, un cubito de agua aquí, en este punto, el agua escurriría hacia el hoyito que ha pensado Ángel, ¿vale? Sí, Sí, Ángel, muy bien. Pero si yo en lugar de pensar eso, pienso que esto de aquí es un alto, una montañita alta, y pienso que esto de aquí baja un poquito, y esto baja otro poquito, y esto baja otro poquito, y esto baja otro poquito más, pues justamente ocurre lo contrario, que si yo echo un cubo de agua aquí, donde escurre rápidamente es para acá. ¿Sí o sí? Ángel, sí. sí. Y entonces, ¿quién decide si interpretamos que esto está bajo o está alto? Es pues una leyenda que haya, ¿no? Muy bien. Una leyenda que haya de que de colores. Claro, Claro, pero bueno, los colores, en este caso, el mapa está coloreado porque está coloreado, porque para dar una mejor impresión o ayudar un poquito, pero estamos hablando de mapas o planos por curvas de nivel. Podríamos quitar los colores. Si quitamos completamente los colores, imaginad que no tenemos ningún color, entonces, ¿qué es lo que nos dice lo que está alto y lo que está bajo? ¿A qué altura está esto? Ah, pero esto no había que entregarlo. A ver, alguien ahí Sí, se ha dejado ¿No lo han entregado? No, Se ha estaba acá. dejado el micrófono abierto. Voy a ver si se lo puedo cerrar. Tú, Rubén, una cosa. Es que mira, Eh, yo hice esta figura. a ver, por favor, el que se haya dejado el micrófono abierto, que no le veo, ya lo ha cerrado. A ver, estábamos diciendo que si no tenemos colores, ¿qué hacemos para saber aquí las altitudes? con números, ¿no? ¿O no? Muy bien, con números. ¿Y dónde deberían de estar los números? Pues en mitad de las rayas. En mitad de las rayas, que no se llaman rayas. Las rayas son unos animales muy bonitos que van por el mar planeando. Estas son líneas o curvas, si quieres Así. llamarlas así. Curvas de nivel, efectivamente. Aquí debería de haber una cota, aquí otra, o bueno, en una de cada varias líneas de nivel directoras, que es como se llaman, ¿vale? Pero lo que me falta en este plano, efectivamente, son las cotas, porque para eso se llama sistema de planos acotados. Es decir, esta información, si no me dan esas cotas, resulta que me resulta completamente inservible, porque no sé interpretar nada de ella, ¿de acuerdo? Sí que lo será cuando me den las cotas, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en el sistema de planos acotados tenemos dos distancias fundamentales que desde el minuto 1 tenemos que acostumbrarnos a manejar, ¿eh? Será la distancia vertical, que es la que me va a dar la cota de esas curvas de nivel, ¿vale? Y que en un plano por curvas de nivel, en un plano acotado, siempre se establece como única para todo el plano. Es decir, yo, por ejemplo, en esta representación de este plano he decidido que yo voy a cortar esa superficie por planos paralelos cada 10 metros. Entonces, tendré las curvas de nivel cada 10 metros de altura. Subo 10, o sea, parto del 0, subo 10, tengo una curva, subo otros 10 a 20, otra curva, otros 10 a 30, otra curva, otros 10 a 40, otra curva. Esas intersecciones con ese terreno es lo que luego proyecto sobre el plano, que sería el equivalente a lo que es la planta, y me da las curvas de nivel. ¿De acuerdo? No todas las curvas de nivel tienen que tener cota. Puedo poner, por ejemplo, la cota 0, la cota 100, la cota 200, la cota 300, y entre medias de la cota 0 y la cota 100, pues como yo sé que la equidistancia del plano va de 10 en 10,
pues sé que cada curva sube 10. 0, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿De acuerdo? Si me dicen que la equidistancia es de 5 metros, en lugar de ir de 10 en 10, voy de 5 en 5. Para un plano concreto, la equidistancia siempre es única. ¿De acuerdo? Me la tienen que decir. O bien, tiene que quedar evidente, la puedo deducir de las cotas que hay en el plano. ¿Vale? Esa es una distancia. Y la otra distancia es la distancia horizontal. ¿Cuántas distancias horizontales tenemos en un plano? Pues infinitas. Tenemos muchas. Cualquier distancia entre dos puntos que yo mida, estas distancias verdes, son distancias horizontales. Y, por ejemplo, las distancias horizontales entre dos curvas de nivel pues son variables en la representación de un terreno como este que tenemos aquí, porque en esta zona de aquí tengo esta distancia entre la cota 0 y la cota 10 y en cambio aquí tengo una distancia diferente entre la cota 0 y la cota 10 y aquí tengo una distancia diferente entre la cota 0 y la cota 10. Esto no ocurrirá en los elementos geométricos. En los elementos geométricos como rectas, planos, elementos que son uniformes de pendiente uniforme, que ahora veremos el concepto de pendiente, sí que existe una distancia representativa que se llama módulo o intervalo, mejor intervalo, iros quedando con estos nombres, que relaciona una distancia horizontal que relaciona dos puntos o dos líneas de nivel consecutivas. Es decir, si la distancia está verde cuando separa dos puntos de dos líneas de nivel, por ejemplo, consecutivas, se llamaría intervalo, en el caso de que fuera un elemento uniforme, cosa que no lo es. Por ejemplo, si fuese un plano, ya lo veremos, la distancia que hay entre una línea de nivel y la siguiente, si es para el valor de la equidistancia, siempre es la misma, porque el plano tiene pendiente uniforme, solo tiene una pendiente. Entonces, estas distancias verdes que yo he marcado aquí serían siempre la misma y se llamarían intervalo del plano, ¿vale? Pero en el caso de terrenos, pues no existe ese intervalo porque es variable. ¿Lo estáis viendo? ¿Seguro? Bien. Entonces, tenemos esas dos distancias, pero como digo, tenemos solamente un punto de vista. Es decir, nosotros no vamos a estar viendo esto. Nosotros a partir ya del día de hoy, lo que vamos a hacer es ver esto. Vamos a presentar siempre nuestra realidad por un plano por curvas de nivel. En este sí que sé que esto es una olla, ¿veis? Porque aquí tengo la cota 400, aquí tengo la cota 450, aquí tengo la cota 500, luego a medida que me desplazo hacia afuera, esto va subiendo, luego este punto es un hoyo, es un agujerito, ahí se acumulará el agua, ¿de acuerdo? Pero yo solamente tengo aquí un punto de vista. ¿Qué distancias estoy viendo yo aquí? Las distancias verdes. Esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia, son distancias horizontales, están proyectadas sobre el plano. Esas son las que veo. ¿Y dónde están las distancias verticales? ¿Dónde veo aquí la equidistancia? Esos 10 o esos 20 o esos 50 metros que me separa una línea de nivel de otra o un punto de cota de otro. ¿Dónde las estoy viendo? Os lo estoy preguntando. Son las cifras que aparecen. A ver, ¿sí? Las cifras que aparecen. Las cifras. Las cifras que aparecen, sí, efectivamente. Tú estás viendo las cifras, pero yo te estoy preguntando por la distancia. ¿Dónde está la distancia? Coge el lápiz ese de marcar y señálame la distancia vertical. No aparece. Eso es. No aparece. Es decir, no la veo, yo no la puedo señalar. Son esas cifras, pero no la veo, la leo. Yo la leo. Leo que aquí tengo cota 600 y aquí tengo cota 550.
me tengo que imaginar, me lo tengo que imaginar, porque verlo con los ojos, con este ojito que tengo aquí pintado, yo con estos ojos no veo esa distancia. Sí veo las distancias horizontales, perdón. Esta distancia horizontal o esta distancia horizontal o cualquier distancia horizontal que yo pinte por aquí, son distancias horizontales y las estoy viendo con mis ojos. Las veo, puedo echar una regla ahí y medir a escala o como sea, yo puedo medir eso, lo puedo tocar, por decirlo de alguna manera, lo puedo manipular, tengo esa distancia ahí. La distancia vertical en los planos acotados la tengo, la veo, la leo perfectamente. Pero ¿qué pasa con la distancia vertical? Que me la tengo que estar imaginando todo el rato leyendo las cifras de la cota, porque verla no la veo en ningún momento. No se ve, es una distancia que no se ve. Me la tengo que estar imaginando por interpretación de las cotas. Esto es una cosa que tenéis que tener muy claro porque os lleva a confusiones continuamente con los ejercicios y con las cosas que vamos a ir haciendo. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues nada, seguimos. ¿Cuál es la pendiente entonces? El concepto de pendiente es muy sencillo, es una relación existente entre la distancia vertical y la distancia horizontal que separa dos puntos cualesquiera del espacio. ¿De acuerdo? El concepto de pendiente nos va a ayudar en el sistema de planos acotados a resolver prácticamente todos los problemas que vamos a tener. Ya veréis cómo, si tenéis muy claro estas dos distancias que yo os he dicho y el concepto de pendiente, tenemos este módulo superado, pero lo tenemos que tener muy claro y tenemos que imaginárnoslo bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estas dos rectas sobre este plano, esta recta morada tiene mucha pendiente y esta recta naranja pues tiene poca pendiente. ¿Por qué? Porque la distancia horizontal proyectada sobre el plano, que son las distancias verdes, ¿vale? Y la distancia vertical, que son las distancias perpendiculares, los ejes Z, lo que hemos llamado cota o altitud, ¿vale? O altura sobre el plano de comparación, son estas rojas, me dan la relación entre ellas, me da la pendiente. Entonces, la pendiente es esa distancia vertical partido por la distancia horizontal. ¿De acuerdo? Cuanto más grande sea la distancia vertical con respecto a la distancia horizontal, mayor pendiente tendré. Cuanto más pequeña sea, menor pendiente tendré. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta relación es siempre única en los elementos uniformes. Por ejemplo, en esta recta morada da lo mismo que yo coja este punto. A ver, otro color, perdonad. Que yo coja este punto y este punto, a que coja este punto y este punto. Entre cualquiera de esos dos puntos siempre va a haber la misma pendiente, porque siempre va a haber la misma relación entre la distancia vertical y la distancia horizontal. Lo mismo pasará sobre esta otra recta. Si yo cojo la distancia entre esos dos puntos, me va a dar lo mismo que coger la distancia entre las dos cruces, porque siempre va a ser la misma relación. ¿Lo tenemos claro? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? Vale, pues nada, seguimos. Entonces, por hoy de momento tenemos la introducción hecha y lo que quiero que hagáis es que empecemos a familiarizarnos con lo que son estos conceptos. Y nos vamos a empezar a familiarizar con unos elementos geométricos que ya conocemos, ¿vale? Y como os digo, para hacer esta transición de lo que venimos, que estamos modelando en 3 dimensiones constantemente, y lo que vamos a hacer ahora, que va a ser dejar esas 3 dimensiones y tratar de imaginarnos solamente con planos, representación de la realidad por curvas de nivel, pues vamos a hacer esta práctica que es una práctica de transición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En AutoCAD vamos a modelar dos conos, uno de radio 20 y altura 100 metros y otro de radio 40 y altura 100 metros. Esos conos estarán apoyados sobre el plano XY que consideraremos que está a cota cero. Entonces, en cada uno de esos conos vamos a representar la altura del cono con una recta,
una recta vertical que pasará por el centro, que es el cono, y una generatriz, es decir, del vértice del cono al cuadrante de la base, porque son dos conos de base circular, ¿vale? Entonces, dividiremos con la orden divide en 5 partes iguales cada una de dichas rectas, ¿vale? Y vamos a dibujar circunferencias concéntricas a las siguientes cotas, a la cota 0, a la 20, a la 40, a la 60, a la 80 y un punto en la cota 100, ¿de acuerdo? Cuyo centro esté sobre el eje del cono y que se vayan apoyando sobre la superficie del cono, el centro en un punto del eje y el radio marcar el otro punto de la generatriz. ¿Lo habéis entendido? Es decir, quiero que me hagáis con esos dos conos. A ver, esperad. Un dibujo como este. ¿Os imagináis que esto es un cono en vez de una montaña, esto otro cono en vez de una montaña? En la altura vais marcando las alturas y en la generatriz vais a ir marcando, la dividís en partes iguales y me vais a ir haciendo esto, estas curvas que hay aquí, pero serán circunferencias, porque estos objetos serán conos, ¿de acuerdo? Luego vais a visualizar en planta los dos conos en una ventanita en el espacio papel y me vais a decir cuál tiene más pendiente, cuánto mide la equidistancia y cuánto mide el intervalo de cada cono. ¿Está claro esto? ¿Hay Sí. alguna duda? Pues venga, rápido, a trabajar. Os dejo la diapositiva así para que la veáis. Y yo tengo una pregunta. Sí. Lo que has dicho, o sea, has dicho en el plano XY, pero lo tenemos que poner en 3D para hacerlo alto, ¿no? Sí, pero bueno, en el plano, en el SCP universal, es decir, lo que consideramos el plano del suelo, lo que consideramos el plano, digamos, donde está el XY universal, ahí es donde vais a tener que apoyar. Eso va a ser el suelo y el Z Ah, van vale, a ser vale. las alturas, Sí, vale, vale. ¿vale? Ujú. Más cosas. Bueno, pues aquí tenéis. Si queréis podéis hacer un pantallazo para que no, por si se os pierde. Me voy a ausentar un momentito del aula y vengo en 2 o 3 minutos, ¿de acuerdo? A ver qué tal se os da los conos. Luego los Vale. vemos. Hasta ahora.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Vale, yo estoy con... Bueno, ya estoy dibujando las circunferencias que ya he dividido y eso, pero ¿qué radio tienen las de 20, 40, 60, 80? Pues lo que te he dicho, marcas, comparte pantalla. Vale. Espera. Ya está. Ahí tenía que haber pausado la grabación. Vale. Ponme de otro color las alturas porque no las veo. Las generatrices las tienes de color amarillo, Sí, pero las alturas las tienes negras sobre fondo oscuro y no veo nada. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces tú ahora lo que tienes que hacer es, primero, ¿has dividido las generatrices en partes iguales? sí. Lo que pasa es que no sé por qué no se ven, pero supone que sí. Pues no se ven porque tienes un estilo de punto que no se visualiza. Vete al menú estilo o formato, perdona. ¿Dónde? Espera. Aquí. Sí, a mí me pasa lo mismo, que también le he dividido y no. Formato, tipo de punto, tipo de punto. Es que lo tienes tan pequeño que no me alcanza la vista. Por ejemplo, este. Vale, Vale, ya están. sí. ¿Vale? Entonces ahora simplemente lo que tienes que hacer es dibujar una circunferencia desde este centro hasta este punto. Coge, señala dentro de las opciones Ahí no. la opción centro y la opción punto y ahí Ah, una vale. y luego la Vale, otra y luego así la con todo, otra, ¿no? Vale. ¿vale? La de la base también no se te olvide, Ok. Vale, pues dejo ya de compartir, ¿no? ¿vale? Ok, gracias. Nada. ¿Puedes poner la presentación que está puesta con las... Lo que... Podíais hacer a lo mejor un pantallazo, porque es que si no, no puedo salir de aquí. Y quiero mirar unas cosas. Hacéis un pantallazo, por favor. ¿Ya?